Bueno, saludos a todos aquellos que entren a través de esta transmisión. Este es su canal de Sola Escritura TV en YouTube y también estamos en Facebook como Sola Escritura, para que todo aquel que quiera aprender de la palabra del Señor pueda estar con nosotros, compartir, ser bendecidos como nosotros estamos siendo bendecidos. Y para establecer una conversación con todos ustedes, ¿verdad, Yadir? Ay, sí. Una conversación con todos ustedes para que puedan escribir aquí en los comentarios abajo y puedan hacernos sus preguntas o si les gustaría añadir algo más para el conocimiento. No importa lo que tenga que decir, sea positivo o usted pueda creer que es negativo. Plásmelo y nosotros con mucha diligencia vamos a contestar sus preguntas. Yo soy Javier Guzmán, soy pastor de la Sola Escritura. Dios me ha traído aquí, escogido desde hace mucho tiempo atrás, de nene chiquito, y ahora estamos aquí para servirle a la presencia del Señor. Y aquí tenemos a un invitado con nosotros, que es uno de los jóvenes de la iglesia de nosotros, que se llama Yadiel Pérez. Salud. Es un atleta que lo tenemos, ¿verdad? Tenemos aquí una doble misión, porque yo soy entrenador y a la misma vez soy pastor. Y tenemos aquí un atleta que el Señor ha salvado hace un tiempo atrás. Y aquí le voy a dejar que se presente él mismo. Se llama Yadiel Pérez. Ay, sí, saludos mi gente. Muy agradecido de estar aquí con el señor Javier. Esto ha sido un llamado, yo creo que a muchas personas. Nosotros estamos aquí en este mundo para compartir también la luz con otra gente. Entonces estamos muy agradecidos porque aquí sabemos que esto es todo para la honra y gloria del Señor. Qué bueno, qué bueno. Entonces queríamos hacer esto porque a través de la semana hemos compartido, hace unas ya 4 semanas, hemos compartido el mensaje de Sansón, la historia de Sansón en el libro de Jueces. Y queríamos hacer como una conversación para hacer preguntas y para que ustedes también nos hagan preguntas a nosotros cuando una vez puedan ver esta transmisión y podamos, ¿verdad?, crecer en el conocimiento de Dios. En ningún momento estamos diciendo que no lo sabemos todos. La Biblia es un libro bien extenso, bien extenso, bien extenso. Y aunque tiene una sola interpretación, como nos dice Pedro, una sola interpretación, es un libro extenso y para recordarnos todo una por una es complicado. Pero el Espíritu Santo va a estar con nosotros en esta hora para nosotros traer ese conocimiento ya plasmado en nuestro corazón por su poder. Y como hemos estado hablando de Sansón, queremos traerle unos temitas para tener una conversación como cuando uno se está tomando un café en la casa por la mañana. ¿Está bien? Y que ustedes tengan, ¿verdad?, esa experiencia con nosotros. Y para comenzar, a mí me encantaría comenzar un poquito con el libro de los Jueces, porque estamos hablando de Sansón, ¿verdad? Exacto. Entonces, como estamos hablando de Sansón, me gustaría tocar el propósito del libro de los Jueces. ¿Se cree que fue escrito por Samuel? ¿Tú lo sabías? Por Samuel. No, yo no sabía eso, ¿no? Uno de los profetas, Samuel, un profeta maravilloso. Entonces, no solamente eso, cuando fue escrito por él, fue escrito por un propósito. Y el propósito era que revelar que Israel por sí mismo no podía salvarse. Básicamente Perfecto. eso. Perfecto. Y cuando usted ve el principio del libro de los Jueces, encuentra a Otoniel, que fue un juez que fue levantado por Dios, porque Dios le dijo: cuando ustedes estén en comunión conmigo, todo va a estar bien. La bendición de Dios tenía una consecuencia. La bendición de Dios era prosperidad. La bendición de Dios, si te mantenías en obediencia, entonces había una prosperidad y una abundancia. Perfecto. Pero si desobedecías, entonces esa abundancia era sacada hacia afuera y los pueblos que estaban alrededor, los pueblos que venían como consecuencia a invadir Israel. Yep. Pero cada vez que el pueblo de Israel recapacitaba y se arrepentía, Dios levantaba un juez. Y al principio del libro de los Jueces, si usted lo lee, va a encontrar a Otoniel. Y el resultado de ese desvío que había, levantó a todo el pueblo, después hubo un avivamiento, y con ese juez, todo el pueblo con Otoniel encontró liberación. Si usted sigue leyendo, para hacer la historia corta, llegamos a la mitad del libro. Y cuando llegamos a la mitad del libro, nos encontramos con Gedeón. Y Gedeón es una historia maravillosa, pero vemos que cuando Gedeón iba a ir a batallar, fueron aproximadamente 32,000 personas. Wow. Del pueblo de Israel, 32,000. Sí, fueron 32,000 o 42,000, no 32,000 exactamente. Y después Gedeón le dijo: mira, vamos a preguntar al pueblo. Jehová le dijo: pregúntale quién se quiere ir para su casa o tiene miedo y quiere volver con su familia. Y se fueron un montón de gente. ¿Y tú sabes cuántos se quedaron? ¿Cuánto? Se quedaron 10,000 nada más. Wow.
Wow. Y de esos 10,000, Dios le dijo a Gedeón, ve a un río, aquellos que tomen agua de esta forma se devuelven a su casa. Aquellos que tomen agua de esta forma se quedan para la pelea. ¿Y tú sabes cuántos se quedaron? ¿Cuánto? Se quedaron 300. Wow. So, de casi 30 y pico mil gente, quedaron solamente 300. Vemos entonces que en el principio todo el pueblo se reunió para combatir. En la mitad del libro vemos que se quedaron solamente 300 para batallar. Wow. Y al final de la historia nos encontramos con Sansón. Y Sansón solamente era uno. Se vemos la decadencia moral del pueblo de Israel. Que al principio todo el mundo estaba contento, vamos a batallar por lo que Dios nos dijo. Y al final del libro de los jueces, vemos ahora todo el mundo desganado. Nadie quiere pelear por lo que Dios le mandó. Incluso cuando Sansón fue capturado, vinieron 3,000 personas de la tribu de Judá. Y vinieron para hablarle, ¿por qué tú haces aquí? Nos estás trayendo a los filisteos. Y lo ataron y lo entregaron. Entonces ahora vemos que al principio empezamos con todo el pueblo yendo a favor y ahora vemos a 3,000 de forma negativa entregando a Sansón. Entonces vemos la decadencia moral de un pueblo. ¿Y qué es lo que Dios hizo para salvarlo? Y ahí es donde viene la historia de Sansón. Para que ustedes, si quieren saber un poquito más acerca de todo esto, aquí abajito van a tener la descripción de los otros sermones que se dieron en el pasado, en las últimas 3 semanas, acerca del perfil y, ¿cuál era el título sobre la vista? El peligro de caminar por vista. El peligro. Dile un poquito de eso del peligro. Bueno, el peligro de caminar por vista es uno grande, yo diría así, porque hasta la misma Biblia lo dice, no se puede caminar por vista, sino tiene que caminar con fe. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde hay tantas mentiras, hay tanta decepción que uno no puede confiar en lo que uno ve nada más. Uno tiene que mirar hacia arriba también y entender que hay un Dios todopoderoso que tiene poder sobre todo. Amén. Y lo que dice Él es lo que va. Su palabra es lo que tiene dominio y no lo que nosotros vemos, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Lo que hacemos con nuestra obra no son lo mismo de lo que Dios obra en la vida de uno. Entonces uno tiene que aferrarse en Él porque Él es el que lleva toda la sabiduría. Eso es muy cierto. Usted está viendo que es importante en eso. Entonces, caminar por vista fue una de las cosas que hizo Sansón. Sansón no solamente refleja la actitud de nosotros como seres humanos, sino que también es o lo que se le dice un tipo de Jesús. ¿Está bien? Un tipo de Jesús vendría a decirse como una sombra. Porque en la vida de Sansón podemos ver la vida de Jesús reflejada, pero sin el pecado. Exacto. Sin el pecado. Pero en el pecado de Sansón, nosotros podemos ver nuestra vida reflejada. Y eso es algo maravilloso de este libro, ¿ya? Y por eso a mí me gustaría, ¿verdad?, hablar un poquito sobre el personaje, un poquito de su perfil, entre aquí Yadier y yo un momentito. Yadier, ¿tú creías o tú crees que Sansón haya sido un hombre así con mucho músculo por todos lados, así como tú? No creo. No creo. ¿Por qué tú crees que él no era así? Bueno, yo pienso que Sansón fue capacitado por el poder de Dios, que a veces en cierto momento no se realizan de manera física. Y, me explico. Dios le dijo a la nación de Israel que Él le había escogido a ellos, no porque eran la nación más grande de la historia, sino que eran tan débiles que Él iba a usar a ellos para enseñar y demostrar su poder en ellos. Entonces, de la misma manera, yo pienso que Sansón no fue alguien que se veía fuerte físicamente, sino que tenía algo por dentro. Claro que sí. Que era más grande, más poderoso que todo. No, y eso que le está diciendo es bien cierto. Porque cuando Sansón fue tentado, especialmente por Dalila, por Dalila en español, vemos que ella comienza a preguntarle cuál es el source, cuál es la fuente de tu fuerza, ¿de dónde viene? Porque al observarlo, ella pudo haber pensado, no viene de la musculatura, tiene que venir de algún lado, pero nosotros no sabemos, no sé cómo. So, danos el secreto. Y por eso es que nosotros pensamos que es una gran posibilidad de que Sansón no era tan muscular, y por eso ahí no está el oxímoron, donde está la paradoja. Alguien que no tiene músculo
poder matar a más de 1000 personas. Alguien que no tiene músculo poder matar a leones. Alguien que no tiene músculo hacer las hazañas que hizo Sansón. La Biblia nos describe que cuando él nació en el capítulo 13 fue un milagro. La mamá no podía tener hijos. Y entonces Dios le permitió la bendición por la revelación de Dios de que ella iba a tener un hijo y le dijo que lo tenía que hacerlo crecer. Cuando lo tuviera, tenía que seguir unas directrices, y las directrices era que tenía que ser un nazareo. Un nazareo. ¿Qué es un nazareo para aquellos que no saben? Un nazareo no fue que nació en Nazaret. Un nazareo es una persona, usted lo puede encontrar en el Antiguo Testamento, es una persona que número uno, no podía tocar ningún animal muerto. Número 2, no podía beber nada de la vid, o entre paréntesis podremos decir alcohol o productos de la uva. Y la otra era que no se podía cortar el pelo. En Israel, nadie podía llevar el pelo largo. Solamente los que fueran nazareos. Y cuando tú veías una persona con pelo largo, tú decías, este ha hecho un voto con Dios. Y cuando cumplía ese voto, entonces ahí se cortaba el pelo, entonces lo tenía que dar, quemarlo. Porque el pelo es la representación externa del voto que había hecho con Dios. Sin embargo, Sansón era eso. Y Sansón no podía pasar navaja por su cabeza nunca en su vida. No podía beber alcohol nunca en su vida. Y tampoco podía tocar un animal muerto. ¿Y tú sabes lo que hizo él? Eso fue lo más que hizo. Lo último que hizo fue que le permitió a una persona cortarle el pelo, que fue Dalaila. Pero sin embargo, él tocó animales muertos consistentemente. Y a la misma vez bebía consistentemente. Él hacía todas estas cosas, se corrompió una y otra vez. O sea, para eso yo creo que es necesario hablar un poquito de este perfil. ¿Qué tú crees? El perfil del carácter de Sansón. Eso significa, dentro del perfil, él vivía por vista. Todo lo que él hacía era por vista. ¿Cuál es uno de los escenarios que tú has visto que él hizo cosas por vista? Bueno, al principio de su historia vemos que él vio una mujer filistea y dijo que la veía recta en sus ojos. Ahí está. Bien, ese punto es importante. ¿Ustedes vieron lo que dijo él? Sansón vio a la mujer filistea en Timnat y dijo, tráigame esa mujer porque está recta a mis ojos. En los términos modernos de jovencito, ¿cómo que se le dice? Esa tipa está buena. ¿Está viendo? Está viendo. Está fine. Aquí en los Estados Unidos está fine. Significa que ella entró por los ojos y decidió irse en contra de todo el reglamento, de todo lo que el Señor le mandó en la ley. En la ley ninguno de ellos se podía casar con mujeres que no fueran fuera del pueblo. Y menos con los filisteos, ¿está bien? Porque el corazón de cada uno se iba a inclinar a otros dioses. Exacto. Y eso era lo que Dios estaba evitando. Exacto. Entonces lo primero que hizo fue vio a la mujer y dijo, ay, está bien bonita, yo la quiero. Y le pidió a la mamá y al papá, mira, vamos a hacer tal cosa. Eso significa que Sansón se movía por los ojos. Vemos que tenía poca paciencia, ¿verdad que sí? ¿En dónde tú pudiste observar que él tenía poca paciencia? Bueno, ¿te recuerdas? Yo diría que, o sea, esto es yendo más adelante en la historia, pero cuando agarró los zorros y lo amarró y le prendió fuego, eso fue de ira que lo hizo. Él vio, no me acuerdo exactamente lo que había pasado, pero sí me acuerdo que él como que reaccionó bien rápido. Sí. De una vez quiso hacer algo. Reaccionó bien rápido, pero ¿te acuerdas por qué? Porque él iba a buscar a una mujer para casarse. Y el padre de la mujer, que también era de esa área de la Filistea, ¿sabe lo que hizo? Le dio la mujer de él a otra persona. Y se molestó. Y cuando se molestó, se fue y planeó. Otra cosa del perfil de Sansón es que era vengativo. Y la venganza, como dice el Chavo del 8, nunca es buena, mata el alma y la envenena. ¿Está bien? Dice que tú no sabes del Chavo del 8. No, yo soy un chin del 8, sí. Pero la venganza es un ciclo vicioso. Yo me vengo con alguien y yo tengo que esperar venganza también de la persona de la cual yo me vengué. Y casi siempre la venganza de este tipo es planeada. Y por eso fue que cuando él vio que le dieron a la mujer para casarse con otro, se fue y regresó con 300 zorras. Algunos interpretan que posiblemente era otro tipo de animal, pero pudieran ser zorras también. Las amarró por la cola, les puso unas
una antorcha en la cola, las prendió en fuego, la hizo correr Ujú. por todos los sembradíos de los filisteos para quemarle todo source de comida. Ujú. ¿Está bien? Todo source de comida. Entonces ya sabemos entonces que dentro del perfil se mueve por los ojos, era vengativo y a la misma vez no miraba las cosas del Señor con santidad, sino que las tomaba como algo menor. Yeah. Vivía simplemente para él. Era egocentrista. Sí. Egocentrista. Tenía un deseo carnal, sexual brutal que lo movía a cometer muchos errores y vendía cualquier compromiso que tenía simplemente por un pedacito carnal de una mujer. Ujú. ¿Me estás entendiendo? Ujú. Todas esas cosas son inteligentes. Entonces, otra de las cosas que podemos ver de este perfil también, si te pones a pensar, es que Sansón fue llamado por Dios para un propósito que ya yo les comenté anteriormente. Ujú. Y sin embargo, el propósito que él tenía era el propósito de vencer Ujú. a los filisteos. Dios lo levantó para vencer a los filisteos que habían desplazado la tribu de Dan, Ujú. que estaba en el territorio conocido Ujú. como Tel Aviv modernamente hoy en Israel, Ujú. y donde está Gaza Ujú. en el día de hoy. Okay. Entonces, ellos combatieron a Israel Ujú. y desplazaron a la tribu de Judá hacia el norte, hacia las montañas. Wow. Entonces, Dios levantó Ujú. a Sansón con el propósito de combatir con los filisteos y volver otra vez a Exacto. tomar el territorio para atrás que fue prometido Ujú. a un pueblo que se supone que fuera obediente. Ujú. Sin embargo, Sansón era el reflejo del corazón de Israel. ¿Por qué? Porque aunque fue llamado por Dios a hacer el trabajo, desobedeció todo el tiempo. Pero lo bonito de todo esto, ¿qué tú crees que es? Aunque Sansón desobedeció, ¿qué era lo que Dios hacía? Él seguía cumpliendo su propósito en él. Ajá. Seguía. Porque, o sea, Dios dio una promesa. Él tenía a Sansón como alguien que él iba a usar. Ujú. No importa si él le fallaba a Dios o no. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es tan grande que él no solamente ve lo que está pasando en el ahora. Ujú. Él vio que de esta historia la nación de Israel se iba a beneficiar. Y no solamente la Exacto. nación de Israel, sino todo el que venía después de ellos. Claro que sí. Entonces Dios, en su amor, Ujú. no necesariamente vio por encima su pecado, Ajá. sino que Él agarró el pecado. Y estoy yendo más adelante hacia Jesús, ¿verdad? Pero agarró el pecado y la venció Exacto, por sí. nuestra causa y para su gloria. Es bien interesante, ¿verdad? Porque a través de todo esto vemos muchas batallas y nos podemos enfocar mucho en Sansón. Nos podemos enfocar en todas las cosas que Sansón hizo inapropiadas. Pero en realidad, Sansón eres tú y yo. Ujú. Es una vasija frágil Ujú. donde el poder de Dios habita. Ujú. No en todas las vasijas, sino en todas las vasijas que se han acercado a Cristo como su Salvador y han creído por fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ellos y han recibido esa justificación por medio de su sangre en la cruz del Calvario. Entonces, en esas vasijas de barro que somos nosotros, habita el poder de Dios hoy. Pero qué interesante, porque en el tiempo antiguo, para aquellos que posiblemente no saben, el Espíritu Santo venía y se iba. Exacto. Él no permanecía consistentemente, sino que en el Pentecostés, miles de años después, cuando Jesucristo vino, Él promete 10 días después de que Él ascendió, que el Espíritu Santo vendría. Pero también lo prometió en el libro de Joel. ¿Está bien? También lo prometió en Ezequiel, de que algún día el Espíritu Santo vendría y moraría sobre toda carne, quitaría un corazón de piedra, como dice Ezequiel. Sí. ¿Está bien? Y nos daría un corazón de carne para que nuestro corazón se incline Ujú. a lo que Dios tanto ama, que es nuestro beneficio. Ujú. Y no solamente. Ahora cuando el Espíritu Santo viene, escribe su palabra en nuestro corazón y nos da las fortalezas para poder caminar por encima de nuestra naturaleza ontológica caída. Esa naturaleza ontológica caída que nacimos con ella, como el apóstol Pablo dice, esto que quiero no hago, mas lo que no quiero termino haciendo. Y si es así, significa
que ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Ujú. Eso que habla el apóstol Pablo es lo que nosotros vivimos dentro de nosotros y el Espíritu Santo nos da la fuerza para caminar. Sin embargo, en Sansón no era así. Ujú. En Sansón él estaba sin el Espíritu caminando. Ujú. Y de repente el Espíritu Santo venía de cantazo, ¡bran! Yep. Y lo capacitaba como una posesión brutal. Esa palabra a mí no me gusta usarla, pero es realidad. Sí, Porque el Espíritu Santo lo tomaba sí. y entraban unas fuerzas brutales en su cuerpo que él hacía hazañas, como cargar unas puertas de las dos puertas gigantescas de la ciudad de Gaza. Ujú. Las cargó y las cargó subiendo montañas hasta llevarlas a Hebrón. Ujú. Este individuo hizo unas proezas brutales y fue todo por la gracia de Dios, a pesar de que era un hombre totalmente caído. Yep. ¿Qué tú puedes decir de eso? Bueno, eso enseña lo grande que es Dios. ¿Verdad que sí? Sí. Eso enseña que nunca ha sido por nuestra fuerza. Levanta tu voz para que te escuchen bien. Nunca ha sido por nuestra fuerza. Nunca ha sido por lo que nosotros tenemos por dentro. Porque si nos damos cuenta, nosotros somos unos muertos, por así Sí. decirlo. Que uno no se puede evitar de esa verdad. Dios es el poderoso. Dios es el que capacita al hombre. Y eso es lo que vemos en la historia de Sansón. Eso es lo que vemos. Interesante, ¿verdad? Aquí podemos ver reflejado el amor de Dios. Mucha gente dice que Sansón era bruto. Bruto. Y si leemos la historia por encimita, posiblemente usted pueda llegar a la conclusión de que era bruto. Y con el respeto que se merece todo el público que nos está viendo, ¿verdad? Yo creo que todos somos brutos. Porque a lo mejor usted no es como Sansón que cojea de los ojos cuando ve a las mujeres. Ujú. Pero a lo mejor usted cojea de odiar o de falta de perdón. Sí. A lo mejor tú no cojeas de mujeres, pero a lo mejor tú cojeas de vanagloria. Ujú. A lo mejor yo no cojeo de mujeres, pero cojeo de simplemente ser soberbio. Ujú. Y cuando nosotros entendemos el poder de Dios que vive dentro de nosotros estando en Cristo, solamente un necio puede decir que es sabio. Que es sabio. Te voy a decir por qué. Porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, sabemos lo que debemos de hacer en momentos y no lo hacemos. Ujú. ¿Qué nos cualifica eso a nosotros? ¿En qué nivel de inteligencia nos pone? Un sabio escogería lo que Dios dice. Pero nosotros, incluso teniendo el Espíritu Santo dentro, escogemos lo que no es. ¿Eso nos hace bruto? Yo diría que sí. Por definición, sí. Pero te voy a decir lo que nos hace. Nos hace humanos. También. Nos hace entender la ontología de nuestra existencia desde Génesis. Ujú. Desde Génesis, cuando Adán y Eva cayeron, de ahí, de ese DNA, empezó a crecer hasta el día de hoy. Ujú. Y todos un poquito más que otros, unos más tempranos que otros en edad, Ujú. otros a los 5, otros a los 10, otros a los 11. Llegamos al conocimiento bien lento, pero llevamos dentro de nosotros la ontología del pecado dentro de nosotros, la caída. Por eso es que en Génesis capítulo 5 dice, y Dios miró y vio que dentro de su corazón y los pensamientos de ellos eran malos desde joven, desde niños. Significa que hay una naturaleza ahí. Eso significa que Dios ha expresado misericordia a través de todas las edades. Ujú. Porque nosotros no le buscamos. Él nos buscó a nosotros. Ahí está. Y ahí es donde vemos en la historia. Yo no creo que Sansón era bruto. Lo que yo creo que el Espíritu Santo que venía y se iba, como David en momentos oraba. Cuando el Espíritu Santo comenzó a dejarle a sentir a David que David estaba pecando, mandando a matar el esposo de la mujer que veía desde el balcón. Ujú. ¿Te acuerdas? Sí. Él no reconoció su pecado. Y cuando lo reconoció, su oración era, devuélveme. Ujú. Devuélveme el gozo que antes tenía. ¿Y cuál es ese gozo? Es el Espíritu. El Espíritu. El Espíritu Santo no lo abandonó, pero el Espíritu Santo, como a Sansón, simplemente cortó un
poquito de la bendición para que él entendiera que estaba alejándose. Sí. Y mire, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué tú crees que hizo eso? ¿Porque lo odiaba? ¿Porque lo amaba? Porque lo amaba. ¿Verdad que sí? Lo amaba. Porque lo Tenía que amaba. ser. Tenía que ser. Exacto, y ahí lo empieza a orar, comienza a entender su pecado y comienza a arrepentirse en ceniza y el Señor vuelve otra vez a la vida de David, Sí. como antes. Ujú. Entonces, yo no creo que Sansón era bruto, volviendo al tema otra vez, Ujú. sino que Sansón, número uno, tenía esa ontología, número dos, tenía el Espíritu Santo que él lo experimentaba y lo libraba de todas sus calamidades y de todo lo que tenía que confrontar y de repente se iba y quedaba bajo su ontología natural. Sí. Llegó un momento donde Sansón pudo haber creído, ¿tú no crees? El Señor me va a librar como quiera, aunque yo haga las cosas mal. ¿Qué tú crees? Eso suena igualito a lo que nosotros decimos de vez en cuando. Es lo mismo. Lo mismo. Nosotros pensamos que porque Dios nos ama, Él va a soportar todo nuestro pecado. Y la verdad es que Dios nos llama a seguirle a Él, no a seguir en el pecado, especialmente cuando Él nos liberó de eso. Claro, imagínate. Sí. Es increíble, ¿verdad que sí? Es increíble. Entonces, llegó un momento, y tenemos instancia en el libro de los jueces, cuando Sansón mata a un león, porque en la Biblia dice, cuando leemos en el capítulo 14, que el capítulo 13 es todo el nacimiento milagroso. Y cuando empezamos en el capítulo 14, el primer versículo, léelo para que tú veas. Busca Jueces capítulo 14, el primero. Léeme la primera palabra que sale en el versículo 1. Yo lo tengo, démele de su Biblia porque yo lo tengo en inglés. Pues mira, tiene en inglés, mira, léalo aquí, este es en español. Okay. Pasa la página, el capítulo 14, y mira la primera palabra que sale, en el capítulo 14, versículo 1. Descendió. Descendió. Y eso él estaba descendiendo, claro que sí, porque él estaba en un territorio, la tribu de Dan subió siendo perseguida por los filisteos, y en donde estaba la tribu de Dan era la planicie que llegaba hasta la costa. Entonces él tenía que subir las montañas para llegar y tuvieron que escapar la tribu de Dan. Sin embargo, dice ahí que descendió. Y cuando descendió, mira lo que hizo. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Esa descripción no está ahí por nada. Él descendió. Muchos estudiosos creen que la palabra descendió no solamente tiene que ver con una descendencia en cuestiones terrenal, sino moral. Porque lo que le sigue a este versículo es que vio una mujer que no le convenía. Yep. Y ahí comenzó todo este problema de descenso del corazón. Sin embargo, como quiera, Dios estaba sobre él y lo libraba. De repente, en todo este proceso, llega a la instancia donde desciende otra vez y se encuentra con un león. Y cuando se encuentra con un león, batalla y lo agarra con las manos así. Dice la palabra que no tenía ni arma, ni espada, ni nada. Lo agarró. El espíritu entró dentro de él y lo agarró y lo hizo pedacitos como a un cabrito. Eso es lo interesante de esto. Entonces se va. Hace lo que va a hacer en las tierras lejanas donde supone que no esté. ¿Está bien? En la historia no sabemos exactamente qué pasó, pero regresa otra vez a su lugar y cuando se devuelve otra vez a buscar a la mujer, que fue a buscar al principio, se desvía y ve ¿qué? El león. Ve el león. Y el león está muerto. Se supone que no lo toque porque es un nazareo. Exacto. Y lo toca. ¿Y qué fue lo que encontró dentro del león? Un vasito de miel. Ah, ¿y qué tú crees que es? ¿Qué viene a tu cabeza cuando piensas en eso? Bueno, yo pienso en el gusto. O sea, eso es comida para él. Eso es dulce. ¿A quién no le gusta el dulce? ¿Verdad? ¿A quién no le gusta la miel? Pero se percatan del problema. Él comió de la miel que estaba dentro del cadáver que él se supone que él no podía tocar. Dentro del perfil entonces vemos que ya él no está entendiendo su voto. Él no está entendiendo en la santificación que él tiene que vivir. Y dice, Dios está conmigo como quiero, olvídate de eso, yo voy para allá. Eso es miel, yo tengo hambre, yo voy a tocar el animal. Y entonces ahí está rompiendo su voto. Entonces, ¿qué pudiera significar esto ahora que tú crees? Encontrar dulzura en las cosas que nosotros no debemos de hacer.
¿Qué tú crees con eso? Bueno, yo creo que ahí es que está la misma decepción del enemigo en la vida de uno. Uno, al ver algo que se ve bonito, se olvida del Dios que nos llamó a ser diferentes. Y asimismo, Satanás agarra lo que se ve bonito y lo esconde dentro de algo que él sabe que te va a hacer daño. Tú bien lo has dicho, ¿verdad? Uh-huh. ¿Ustedes escucharon eso? Eso es prácticamente lo que está sucediendo aquí. Entonces, vemos la decadencia de Sansón entonces progresivamente. Sí. Y para hacer este video un poquito más corto, vamos a irnos entonces un poquito más. ¿Será Sansón bruto? Yo no creo que era bruto, porque la gente dice que es bruto porque Delilah vino donde él y le hizo un montón de preguntas para que él descubriera el secreto de su fuerza. Y el secreto de su fuerza era su cabello. No porque el cabello le daba fuerza, sino porque el cabello era una expresión externa del compromiso que Dios tenía con él. Sí. Mira qué interesante. Ella va y déjeme decirle, ¿tú viste lo que le pagaron a Delilah? Dile a los que nos están escuchando, ¿qué fue lo que le pagaron a Delilah para sacarle el secreto a Sansón? Dile, por favor. 1100 pedazos de plata, ¿verdad? 1100 ciclos de plata. Por cada hombre que vino a contratar a Delilah. Sí, y eran unos cuantos. Fueron 100, ¿verdad? Sí, fueron aproximadamente, creo que fueron 4 o 5 principales de los filisteos. Okay. Y cada uno de ellos le dijo, si nos averigua el secreto, te vamos a dar 1100 ciclos de plata. Que en términos modernos, caballeros, en términos modernos, 10 ciclos de plata. 10 ciclos era el salario de un año. Y ella recibió 1100 multiplicado por 5 o por 4. Perdónenos. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros lo multiplicamos en términos, ¿cuántos chavos tú crees que es eso? ¿Cuántos cuartos tú crees que es eso? Más de 10 millones por lo menos. Si lo sacamos, son aproximadamente de 10 a 14 millones de dólares que recibió Delilah. Wow. Para sacarle el secreto a este campeón que venía con el propósito de salvar a Israel. Increíble. Y por eso es que vemos que ella insiste, claro. Sansón tenía todo el corazón hacia ella. Ella tuvo que haber sido hermosa. Sí. Y ella amaba mucho a Sansón, mucho. Sí. Lo que amaba era los cuartos. Lo que amaba era el dinero. Eso fue lo que amaba. A Sansón no le amaba nada. Sí. Sin embargo, ¿qué tú puedes esperar a alguien que no conoce a Dios? Si tú estableces una relación con una persona que no tiene a Dios, ¿qué te espera? Todo lo malo. ¿Verdad que sí? Nada menos de lo que Delilah hizo. Nada menos de lo que ella hizo. No puedes esperar que te dé rosas, ¿verdad que no? No. Por eso es que yugos desiguales no deben suceder en la casa del Señor. Matando, ¿Sabes sí. por qué? Porque si tú quieres amar a Dios y tu novia no quiere amar a Dios, lo que quieres beber, ¿qué va a pasar contigo? Bueno, yo voy a empezar a beber con ella. Imagínate. Especialmente si es bella a tus ojos, ¿verdad? Y yo que soy imperfecto. Imagínate. Por eso es importante, caballeros, damas, caballeros que nos están escuchando, que sepan que es importante que antes de la belleza, aunque importa, la belleza importa, porque no podemos decir que no, ¿verdad? Sí. Importa, tiene que gustarte la persona, pero tiene que tener a Dios primero en el corazón. Yeah. Tiene que ser una persona restaurada por el Dios eterno para que entonces no le paguen para robarte tus secretos. ¿Verdad que sí? Ella siguió. Y Sansón, mira lo que hizo, le dijo, mira, te lo voy a decir. Si tú me pones aquí unas cuerditas de creo que se llaman unos mimbres verdes, y me pones 7 representando perfección, 7, yo no tengo fuerza, se me va. Y ella va, le pone los mimbres verdes en las manos, y ahí dice, y ya los filisteos estaban en la puerta ahí tocando, le dice, Sansón, ahí están los filisteos, y él se levanta, va, y va, me imagino, la historia no nos dice, pero si ellos estaban afuera de las puertas, Sansón tuvo que haberlos acabado a tú. Me estás mintiendo, me mentiste, rompiste, eso no es verdad, me estás mintiendo. Y le dice, está bien, te voy a decir la verdad ahora, para que no me molestes mucho. Ahora, si me matas con unas sogas nuevas de paquetón, compra al supermercado, tráeme, me las pone, esas son fuertes, yo no voy a poder. Y ella va, las trae, se las traen, ella las pone, la ata, y de repente ahí estaban afuera de las puertas los filisteos. Sansón, Sansón, él se levanta, y el espíritu entra dentro de él.
Y va, ¡fum! Y acaba con todo el mundo. Y ella, ay, pero ¿por qué? ¿Cómo va a ser? Es imposible, pero yo quiero que usted vea esto. Mira esto, Yadiel. ¿Cuál es el que le sigue? No me estás diciendo la verdad. No me estás diciendo la verdad. Dime la verdad. Y dije, está bien, te la voy a decir. Si agarras mis trenzas y las tejes y le pones una estaca en el medio, ahí se me va la fuerza. Mira qué peligroso. Empezó con cuerdas y se está acercando tenebrosamente al propósito de su pelo. Y ahí ella hace lo mismo. Sansón, Sansón. Se levanta, arranca todo y acaba todo el mundo. Tú no me amas. Tú no me amas. ¿Cómo es posible? Tú dices que me amas porque, de acuerdo a la historia, Sansón, un hombre tan solitario, un hombre como ese que se pasaba solo consistentemente, estaba tan débil por dentro que necesitaba la compañía de alguien que simplemente le abrazara. Eso era lo que estaba buscando Yadiel. Sí. Mujeres de Dios. Es una enseñanza para todas ustedes. A veces, ¿verdad? No entendemos todas estas cosas. El hombre que cae en las manos de una mujer de Dios es un hombre 3 veces bendecido. El hombre que cae en las manos de una mujer que no es de Dios, pobrecito, Dios te salve. Porque la vida, nosotros como varones casi siempre hacemos las cosas para nuestras esposas y novias. O tú no dices, contra, yo voy a trabajar porque yo quiero hacerle algo a mi novia, ¿verdad que sí? Oh, claro que sí. ¿Verdad? Sí. Tú dices, no, yo quiero tener una familia, ¿verdad que sí? Tú dices, yo quiero lograr esto para tener a todo. ¿Es cierto, sí o no? Claro, claro. Entonces, imagínate que tú quieras hacer eso con una mujer como Delilah. Wow. Imposible. Que lo que quiere es sacarte todos los secretos simplemente para destruirte. Wow. Interesante, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, vemos que entonces el versículo bíblico, ya en el capítulo 16, dice bien claro lo siguiente, que Delilah, escúchame bien, Delilah siguió afligiéndolo y como un mosquito preguntándole, tú no me amas, tú no me dices, y él quedó quebrantado y ahí dice la escritura que reveló su corazón. Y cuando reveló su corazón, ella dijo, ya lo tengo. Fue a donde los filisteos y le dijo, Sansón me reveló su corazón. Ten cuidado a quien tú le revelas tu corazón. Sí. La Biblia dice en Proverbios. Guarda tu corazón. Díselo. No me lo sé completo. Sí. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Eso está en Proverbios. Y en inglés me gusta más. Guard your heart because from him flows the issues of your life. Wow. En español, ¿cómo se diría? Guarda tu corazón, que de ahí fluye todo lo de la vida, de tu vida. Todos los problemas de tu vida. Sí, todo. De ahí. Pero él no lo guardó. No lo guardó. Y al no lo guardar, y lo que él vendió por un pedacito de sexo o por un momento de sexualidad y de lujuria, fue vender su compromiso con Dios. A mí eso me vuela la cabeza. Wow. ¿Usted no cree que eso le vuela la cabeza a uno? ¿Cuán frágiles somos? Que vendemos la benevolencia de nuestro Dios por cualquier cosa. Como Judas a Jesús. Sí. Por unos cuantos centavitos dar a nuestro Señor en la cruz del Calvario. Por unos cuantos centavitos los hermanos de José vendieron a José. ¿Usted está viendo eso? Eso es totalmente increíble. ¿Y qué sucedió? Lo más brutal de esto, ¿te acuerdas la historia de lo que pasó? Cuando llama a los filisteos vienen a atraparlo, él se levanta. Pero ya se levanta con su cabeza rasurada. Y cuéntale qué le pasó. ¿Te acuerdas la historia? Bueno, él venía con los humos bien altos porque pensaba que ya nada lo podía vencer y que él seguía con el poder de Dios por dentro. Y entonces cuando vinieron, pues si me acuerdo bien, él va y piensa que va a hacer lo mismo que hizo las otras veces, pero ahí se le había ido la fuerza de Dios que habitaba dentro de él. Está brutal. Si usted ve la historia, la historia dice que cuando Sansón se levantó, dijo, los destruiré.
y seré librado una vez más. Wow. Y hay un punto y sigue. Y Sansón no sabía que ya Jehová lo había dejado. Ay, que no nos pase eso, ¿verdad? Que no? El Señor es mi corazón. Y déjeme decirle, no es que el Espíritu Santo lo abandonó. No es que Dios lo abandonó. Es que la fuerza que antes tenía, que era el resultado del compromiso y del voto que tenía con Dios como nazareo, ya no la tenía. Pero seguía estando en las manos de Dios. Porque Dios no abandona a nadie. Exacto. ¿Quién fue el que abandonó a quién en la historia? ¿Sansón a Dios o Dios a Sansón? Sansón a Dios. Lo vemos a través de la historia, ¿verdad? Sí. Después se paró de ahí y descubrió que no tenía sus fuerzas. Los filisteos lo amarraron y le sacaron los ojos. Wow. Y cuando le sacan los ojos, ¿qué tú puedes aprender de eso? ¿Por qué fue que cayó Sansón? Por los ojos. ¿Y qué fue lo que le sacaron? Los ojos. ¿Qué puedes aprender de eso? Bueno, lo dice claro también Jesús en el Evangelio. Lo que te hace pecar, sácate. Y él está hablando no necesariamente literal, pero o sea, lo que Sansón usó para abandonar a Dios, como te dijo Javier, le sacaron los ojos por eso mismo. Porque si hay algo en tu vida que te está alejando del Señor, está claro que eso se tiene que ir de tu vida. Y ahí lo vemos. ¿Y qué pasó después? Se lo llevan y lo meten en una prisión oscura. Y en esa prisión oscura lo ponen a moler, a empujar una piedra de molino. Y lo usaban como payaso para entretenerlos. Y mientras los filisteos se gozaban adorando a su Dios que entregó a Sansón. Sí significa que nuestro Dios es más fuerte. Y se emborrachaban en el nombre de Sansón y lo trataban como un payaso y se divertían con él. Pero sin embargo, cuando estaba en la prisión, estaba reflexionando en lo que yo le llamo el desierto, en la cueva. Sí. Y entonces dice la palabra de Dios que mientras estaba ahí, en ese proceso, el pelo le crecía. ¿Qué significa eso? Que el pecado nos aleja y puede llegar hasta sacarnos los ojos. Sí. Pero cuando llegamos a lo más bajo de nuestra existencia, en ese momento donde creemos que estamos solos, donde ya nosotros no dependemos de los sentidos de la vista, sino que dependemos de escuchar y de sentir y escuchar la palabra de Dios, el pelo y la restitución comienza a crecer de nuevo. Ahí es donde a mí se me paran los pelos. Wow. Porque ahí puedo ver la gracia de Dios estar sobre Sansón todo el tiempo. Y yo me puedo ver a mi propia vida y saber todo el pecado que en mi vida yo he cometido y todas las cosas que en mi vida ha pasado. Y yo puedo sentarme en esta silla y decirle a usted en esta hora que el Señor va a estar con usted independientemente de tantas caídas que usted tenga. La Biblia dice, ¿cuántas veces caerá el justo? 7 veces. Ajá. ¿Y cuántas veces Dios lo va a levantar? 7 veces. Dios lo va a levantar un montón de veces, porque la salvación no es por lo que yo soy, sino por lo que Dios ha determinado, por lo que Dios ha dicho. Sucedió que Sansón estaba reflexionando y llegó a un arrepentimiento, entonces Dios comenzó la restitución. Y trajeron a Sansón para bromearlo y lo pusieron en el medio del lugar del templo donde se reunía. Habían sobre más de 10,000 personas en ese templo y estaban todos los principales filisteos de ese gobierno. Y Sansón hace una oración bien peculiar. Y Sansón dice, Señor, por última vez, permíteme vengarme por lo que me hicieron de sacarme los ojos. Sí. Todavía Sansón no había entendido bien todo. Pero lo que sí entendía es que ya no se podía mover por la vista. Ahora tenía que depender de Dios. Y le pidió a Dios, Dios, dame la oportunidad. Sí. Dios, permíteme cumplir. Yo sé que tengo un propósito incorrecto, que es vengarme. Pero dame la oportunidad. En ese conocimiento fatuo que tenía Sansón, como quiera terminó cumpliendo el propósito de Dios. Lo cumplió.
Porque el propósito de Dios era eliminar a los filisteos, que era una nación totalmente incrédula, idólatra, que si usted lee de ellos se cae para atrás. Entonces Sansón le pidió al que le guiaba que lo pusiera en la columna. Al que lo guiaba, un joven lo guiaba y lo puso en la columna, y estando en las columnas ahí se levantó y la fuerza ya estaba dentro de él, empuja las columnas, se cae las columnas y ahí muere Sansón. Sansón no se suicidó. No. ¿Por qué tú crees que Sansón no se suicidó? Como mucha gente dice que Sansón se suicidó. Él no se suicidó. ¿Qué tú pudieras decir de eso? ¿Tú crees que se suicidó o no? No. Y lo digo porque además de Sansón haberse perdido la vida ahí, también había miles y miles de filisteos ahí. Y el propósito de Dios en la vida de Sansón era básicamente destruir a los filisteos para que la nación de Israel pudiera tener su tierra de nuevo. Entonces, al ellos recibir las consecuencias de su pecado, al tener ese edificio caerle encima, vemos el propósito de Dios cumpliéndose. Exactamente. Y sabemos que eso no es coincidencia, eso es propósito. Ah, Eso no es es lo que cierto. sí, Esa es la realidad. sí. Esa es la realidad. Él no se suicidó. Él estaba cumpliendo el propósito de Dios, aunque su mente no estaba 100% mente clara en el proceso. Terminó haciendo lo que Dios le mandó, Aunque le costara la vida. aunque le costara la vida. Y eso me recuerda a alguien en específico. Dale, díselo. ¿Quién es? ¿Quién es, Javier? Ah, tú sabes quién es. Mm. Ese es el caballo de caballos, el rey de reyes, el señor de señores, el más grande de los más grandes, el deseado de las naciones, el alfa, el omega, el principio, el final. Ese que me salvó a mí y me encontró, el que te salvó a ti, el que también quiere hacerlo contigo. ¿Verdad que sí? Sí. Vemos toda esta experiencia. Sansón no era bruto. Sansón simplemente creyó que podía salirse con las suyas y seguir pecando y violando el pacto que tenía, el voto de Nazareno que tenía, y Dios nunca lo abandonaría. Y Dios nunca lo abandonó, pero sí minimizó la fuerza que tenía sobre él, y por eso no se pudo escapar la última vez. Sí. Pero para cerrar este video y esta enseñanza, ¿qué tú agarraste personalmente de todos estos días que hemos estudiado? Bueno, yo digo que yo soy bien similar a Sansón. Nosotros, todos como iglesia, somos imperfectos, al igual que Sansón. Y entiendo que de la misma manera que Sansón cayó en ciertos momentos de su vida, nosotros caemos de la misma manera. Y yo no creo que por coincidencia que la historia de Sansón está en la Biblia y que hay tantos capítulos que habla de su historia. Aparte de, y además de muchas historias más, yo veo que Dios obra a través de nuestras imperfecciones. Si fuéramos perfectos, Sí. no necesitáramos a Jesús. Pero ¿quién no quiere a Jesús? Su amor es eterno. Su mano siempre obrando en nuestra vida, salvándonos de algo que nosotros, o sea, el hoyo, nosotros hicimos un hoyo, un hueco en el piso y nosotros nos tiramos de cabeza. De Sí. cabeza. Y si hubiéramos otra chance, lo haríamos de nuevo. Porque nosotros no somos autosuficientes. Simplemente no lo somos. Pero Dios, en todo su poder, sigue cumpliendo su propósito en todo eso. Y así es nuestro Dios. Cuán grande es nuestro Dios que Él puede hacer eso. Increíble, ¿verdad que sí? Sí. Todos aquellos que nos están escuchando, esperemos, hay muchas cosas más que podemos hablar de Sansón. Pero lo que estamos haciendo con esto es que usted se llene de un deseo brutal de leer la historia. Y que usted tenga preguntas y acá abajito nos haga las preguntas. Y nosotros vamos ahí con compromiso del Señor a poder explicar y a poder hablar lo que usted necesite para que encuentre una relación maravillosa con Dios. Sí. Para que entienda una cosa, que el sufrimiento no es tan malo como usted cree. ¿Quién quiere sufrir? Nadie quiere sufrir. ¿Quién quiere pasar por pruebas? Nadie. Pero la Biblia nos dice que cuando nos hallemos en diversas pruebas, lo tomemos con sumo gozo. Porque la prueba tiene unos efectos maravillosos en nuestra vida.
La crisis es el lugar donde nosotros entendemos nuestra dependencia a Dios, donde nuestra autosuficiencia se colapsa y donde ahora tenemos que depender del Dios que nos dijo que iba a estar con nosotros en medio de cualquier circunstancia. Y tenemos que creerle a lo que Jesús nos dijo. Mi paz os doy, mi paz os dejo, no como la que el mundo da, sino como la que yo doy. Dios les bendiga. Que esto haya sido de mucha bendición para ustedes. Acuérdense, aquí estamos para servirles. Por favor, si esto fue un mensaje maravilloso para usted, nos ayudaría maravillosamente si usted se suscribe a su canal, de tal manera que podamos traer mucha información para ustedes, para bendecir su vida, para levantarlo y para darle gloria a Dios por siempre. Amén. No importa que usted no crea en Dios, o no importa, ponga sus comentarios ahí. Si usted cree que Sansón no existió, si Sansón existió, no se preocupe. Estamos aquí para dialogar. Y así creamos más contenido para que usted y nosotros también seamos bendecidos. Dios les bendiga, que la pasen bien. Dale un saludito ahí, despídete. Muchas gracias, mi gente, por escuchar este mensaje. Esto viene por parte de Dios. Lo sabemos y lo creemos con toda la fe del mundo. Y pues le pedimos al Señor que sea de bendición, como Javier dijo, porque qué maravilloso es poder experimentar el amor y la presencia de Dios en nuestra vida. Dios les bendiga, mi gente. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Bye.